noche unos pensamientos que están en la carta de Santiago, capítulo 2, a partir del versículo 14 hasta el 26. Es un pasaje, una porción de las Escrituras muy conocido por la mayoría de nosotros, que lo hemos leído y estudiado en muchas oportunidades, y que habla acerca de la fe y las obras. Este es un pasaje dentro de la carta de Santiago quizás el más controvertido, ¿no? Porque muchas veces se ha usado mal, se ha interpretado mal la enseñanza que allí se nos deja, y se ha utilizado mal justamente para apoyar, podríamos decir, una herejía o una falsa doctrina acerca de la justificación, donde dice que nosotros podemos ser salvos por la fe, que sabemos que eso es así, pero además de la fe necesitaríamos las obras. Eso se llama el sinergismo y es una falsa doctrina, una mala enseñanza, una mala interpretación de este pasaje que hoy vamos a estudiar. En otras palabras, lo que dicen aquellos que interpretan mal esta porción es que nosotros tenemos que confiar en Jesús como Salvador, pero que eso no es suficiente. Entonces hay que añadirle a la obra redentora de Jesús nuestras propias obras, ¿no? Nuestras propias obras, podríamos decir, de caridad, de devoción al Señor. Y no es esa la enseñanza que el apóstol, que Santiago quiere transmitir a través de esta porción. Es cierto que habla acerca de la justificación, pero vamos a ver qué dice toda la palabra, en primer lugar, acerca de la justificación. Y acá escribe mucho el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, así que le vamos a leer algunos versículos en Romanos, en primer lugar para ver que la justificación es por gracia, y eso lo dice Romanos capítulo 3 y versículo 24. Acompáñenme a Romanos, le voy a pedir que puedan leer un versículo cada uno, a ver quién lee Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias, Cristian. Bien, en primer lugar, lo que vemos que la justificación es por gracia, es decir que nosotros no merecíamos ser justificados, ser salvos, ser perdonados. De hecho, todo lo contrario, ¿no? Merecíamos el castigo que nuestros pecados nos habían traído. En segundo lugar, dice Romanos 5.1 que somos justificados por la fe. Este versículo creo que lo podemos decir de memoria, ¿no? Justificados pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que dice este pasaje, que la fe es la respuesta humana a la gracia de Dios. En primer lugar, veamos en Romanos 3.24 que somos justificados por la gracia. Ese amor, ese regalo, ese don no merecido. Y ahora por la fe nosotros podemos aceptar el regalo de Dios, el don de Dios. Y la fe se apropia de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. En tercer lugar, que dice la palabra de Dios acerca de la justificación, Romanos 5.9, dice que somos justificados por su sangre. ¿Quién lo lee? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Muy bien, justificados por la sangre de Cristo, la sangre que Él derramó en la cruz, por vos, por mí, por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Y la sangre de Cristo es ese precio que Él tuvo que pagar por nuestra salvación. Quedó satisfecha la deuda del pecado con ese derramamiento de sangre. Como dice la palabra, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. En cuarto lugar, ¿qué dice la palabra acerca de la justificación? Dice Romanos 8.33 que somos justificados por Dios. Romanos 8.33, ¿quién lo quiere leer? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Muy bien, acá vemos otro aspecto de la justificación. Es Dios la persona que justifica a través de la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz. Romanos 4.25 dice que somos justificados por poder. A ver quién lee este pasaje. Romanos capítulo 5, versículo 4.25, perdón. 4.25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y suscitado por nuestra justificación. Está hablando el Señor Jesús que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y si fue resucitado, ¿qué obró ahí? El poder de Dios
para traer de la muerte al Señor Jesucristo, darle vida, resucitarlo entre los muertos. Por eso decimos que nuestra justificación es por el poder de Dios. Y en sexto lugar, otra arista que enseña el pasaje que vamos a leer en Santiago acerca de la justificación, dice Santiago, capítulo 2, versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las... ¿Qué dice ahí? Por las obras y no solamente por la fe. Y acá es donde entra la controversia y la confusión que muchos han dado lugar. No está hablando Santiago de que necesitamos nuestras obras para alcanzar la gracia y el perdón de Dios y ser justificados, sino lo que está hablando, y es lo que vamos a ver en el desarrollo de todo el pasaje de Santiago, que las obras son la prueba externa de la realidad de nuestra fe. Son el resultado de esa fe genuina y verdadera que nos justifica frente a Dios. Entonces, vamos ahora hacia el pasaje de Santiago, habiendo visto esta introducción, estos puntos de la justificación que enseña la palabra de Dios, que es por gracia, que somos justificados por fe, que somos justificados por su sangre, justificados por Dios, justificados por el poder de Dios. Y acá Santiago ahora añade, junto a la fe, el concepto de las buenas obras en la vida de los hijos de Dios. Vamos a ver qué rol cumplen las obras en nuestra vida. Ya sabemos, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8. La salvación es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Exactamente. Pero vamos a ver también el peso y el valor que tienen las obras en la vida de los cristianos. Dice, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará, dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Acá en primer lugar lo que vemos que Santiago insiste en que una fe que no resulta en buenas obras no puede ¿qué? ¿Podrá la fe salvarle? Dice, no puede salvar. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más qué dice. Fíjense que dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Acá hay algo muy importante. En primer lugar, no está diciendo de qué sirve si un hombre tiene fe. Está diciendo de alguien que dice tener fe. ¿Se entiende? Dice que ¿de qué sirve que un hombre diga que tiene fe? Es decir, está describiendo a una persona que profesa, que dice con palabras, con sus labios, tener fe en el Señor Jesucristo, pero no hay nada en su vida que lo demuestre. Les ¿Sí? falta la segunda cláusula de Romanos 19. A ver, ¿qué dice Romanos 19? Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que está vivo porque Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Bien, eso complementa también a lo que es la fe en el Señor Jesucristo. Confesar y creer. Uno es decirlo interior y otro es apropiado. interiormente. Bien, bien. Todo eso que está diciendo también lo vamos a ir viendo. Pero fíjense, el apóstol dice, ¿de qué sirve o qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa clase de fe salvarle? ¿Cuál es la clase de fe a la que está apuntando Santiago? Es una fe intelectual, alguien que sabe que Dios existe, que cree por ahí hasta históricamente o conceptualmente que Jesús vino a este mundo, que marcó un hito, un antes y después en la historia, pero no se ha apropiado de una fe verdadera que lo lleva a ser justificado por medio de la fe. Es una fe que es puras palabras y nada más que eso. Por eso dice, ¿de qué sirve el del que dice tener fe, el que dice y no tiene obras? ¿Podrá esa fe, esa clase de fe salvarle? Y así introduce Santiago este tema acerca de la fe y de las obras. Fíjense que en el versículo 15-16 va a hablar acerca de la inutilidad que son las palabras y las acciones. ¿Sí? Porque dice, si un hermano o una hermana están desnudos, está hablando de que tienen necesidad de carencia, ¿no? Y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros, y acá fíjense lo que dice de vuelta, les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le da las cosas que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Está como, de alguna manera, volviendo a argumentar lo que planteó en el versículo 14. Está hablando de una fe que se va en palabras,
Hipócrita. pero no va a la acción, no demuestra por las obras que es una fe genuina. Porque nosotros podemos ver a alguien que está pasando necesidad, un hermano, como dice acá, que necesita quizás de vestimenta, que necesita de un trabajo, necesita de alimento. Y con los labios podemos decir, ven en paz, Dios te va a ayudar. Manifestamos una generosidad de palabras, pero no lo llevamos a las buenas obras. Entonces, ¿eso es algo que aprovecha? No. Está hablando acá el apóstol, entonces, que esa clase de fe, ese manifestar con los labios, algo que después no lo llevamos a las acciones, es algo inútil. Por eso dice en el versículo 6, les dice, está hablando de aquel que habla, de aquel que profesa, que manifiesta, pero con su vida y sus acciones no demuestra una verdadera generosidad, una verdadera fe al Señor. Esto es algo que a Dios no le agrada y que no lleva provecho para la vida de aquel que vive de esta manera. Versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué es una fe muerta? Es una fe que no es genuina, es falsa, que no sirve, como veíamos antes, es inútil, porque yo puedo decir o puedo ver que el otro tiene necesidad, pero si no lo llevo a la acción, a las buenas obras, no le estoy siendo de bendición y de utilidad a aquel que tiene necesidad. Es una fe vacía. Y hay un versículo en 1 Juan capítulo 2, versículo 6 que dice, y fíjense cómo utiliza la misma frase que Santiago, pero esto escribe Juan, dice, el que dice que permanece en él, en Jesús, ¿qué tiene que hacer? Debe andar como él anduvo. Está hablando de vuelta, el que dice, el que profesa con sus labios que permanece, y acá vemos el que dice tener fe, el que dice que es un hijo de Dios. Bueno, ¿qué tiene que demostrar? Por las buenas obras que es un discípulo de Cristo. Debe andar como él anduvo. ¿Sí? Entonces ya vamos viendo esta relación que hay entre la fe y las obras, donde una no puede estar sin las otras, donde la fe es la que nos justifica, ¿sí? A través de la obra de Cristo. La fe se ha apropiado de la gracia de Dios, hemos sido salvos. Pero si realmente esa fe es genuina, debe movilizarnos, debe haber un resultado de esa fe, debe haber una entrega, un sacrificio, una transformación a nuestra vida que nos lleve a la acción. ¿Sí? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Somos de fáciles palabras, ¿no? De decir. Qué fácil es decir, qué fácil es cantar cosas. Pero qué difícil es que esas palabras o esa fe que decimos tener se transforme en una vida de acción, una vida de entrega al Señor. Y lo que está diciendo este versículo cuando dice el 17, que así también la fe si no tiene obras es muerta en sí mismo, no dice que somos salvos por la fe más las obras, porque entonces no habría ya un solo salvador, habría dos salvadores, Jesucristo y nosotros. Porque si necesitamos nuestras obras para ser salvos, nosotros seríamos nuestros propios salvadores, ¿o no? ¿Se entiende? Jesús es el único Salvador. Esto está claro a lo largo de toda la doctrina del Nuevo Testamento. Ahora, lo que sí es importante entender, y lo podemos ver con el ejemplo de una planta, ¿no? Las obras no son la raíz de la salvación, pero sí son el fruto. ¿Cómo sé yo que un árbol es un manzano? Por el fruto, cuando veo la manzana. Ahora se empiezan a ver las manzanas. ¿Vieron? Que es la época. ¿Dónde era que íbamos? Cuando hicimos el fin de semana hicimos el Paso Córdoba. Y había arbolitos de manzanas por todos lados. Silvestres, no sé qué serían. Pero nos dábamos cuenta de la manzana y en otra época del año ni te das cuenta que esos son manzanos. Ahora vimos el fruto. Identificamos. Muy bien. Versículo 18, avanzamos con este tema. Dice, pero alguno dirá, y acá aparece la conversación entre dos personas. ¿No? Lo plantea así el apóstol Santiago. Dice, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que está planteando acá es que, lo que decíamos antes, que la verdadera fe, la genuina fe y las buenas obras son algo que van tomados de la mano, que son inseparables. ¿Cómo puedo demostrar mi fe si no tengo buenas obras? ¿Hay manera de demostrarlo? ¿La fe es algo que se ve o es invisible?
¿Y cómo puedo ver la fe en el otro? Por las obras. La única manera de que otros vengan que tengo fe es por mis buenas obras. Y la palabra clave de este versículo 18 es muéstrame. Fíjense que dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. En esta conversación entre dos personas podríamos decir que uno tiene una fe genuina. Es el que dice, yo te voy a demostrar mi fe que creo en Jesucristo porque Él me transformó y por mis obras. ¿Sí? Y el otro dice, yo puedo tener fe sin obras. Y ahí se plantea esta dicotomía. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Uno de los más potentes. Y el versículo 20 dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Acá lo que nos está diciendo que no es suficiente creer en la existencia de Dios, porque pone el ejemplo de que los demonios también creen en su existencia y tiemblan. ¿Sí? Creer en Dios nos tiene que llevar a través de una fe genuina de apropiarnos del Evangelio, de la gracia de Dios, para que el Señor transforme nuestra vida, y eso nos lleva a una vida de devoción, de entrega, de sacrificio, de buenas obras. Esas buenas obras que también dice la palabra que Jesucristo preparó para que anduviésemos en ellas. Creer de verdad implica una entrega de alma, de cuerpo y de espíritu, una vida transformada al Señor. Y ahora el apóstol Santiago nos va a ejemplificar esto con dos personas. Se remite al Antiguo Testamento. Va a hablar de Abraham y va a hablar de Rahab. ¿Les suena? Bien. Dice el versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras en la vida de Abraham, ¿no? Si leemos así de primera mano, pareciera que lo que lo justificó a Abraham fue ese sacrificio que él estuvo a punto de hacer. Pero si vamos a Génesis 15:6, 7 capítulos antes del 22, donde él va a obedecer a Dios y estaba dispuesto a entregar la vida a su hijo, dice Génesis 15:6, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué lo justificó a Abraham? Su fe. Y dice que por eso fue contado amigo y fue hecho amigo de Dios. Ahora, 7 capítulos después, en Génesis 22, nos encontramos a Abraham ofreciendo a su hijo con el dolor que desgarraría su corazón al saber que por obedecer a Dios tenía que entregar a su propio hijo Isaac. Sabemos que Dios, después de haber probado su fe, detuvo su mano, ¿no? Y no permitió ese hecho aberrante. ¿Pero fue Dios el que lo tentó y probó su fe o fue un ataque? No, fue Dios el que le dio esta misión que parecía en un momento incomprensible frente a los ojos de los hombres. Pero ¿qué estaba haciendo Jehová? Estaba poniendo a prueba su fe. ¿Y cómo resultó su fe? Genuina, porque obedeció a Dios, una fe que dio fruto, una entrega de corazón. Y la fe de Abraham, a causa de su obediencia, fue perfeccionada por sus obras. Porque cuando nosotros entregamos nuestra vida, nuestra obediencia, nuestro servicio a Dios, esa fe que tuvimos en Él, que se apropió de la gracia de Dios, también va perfeccionando nuestra vida, nuestra fe. Así que van de la mano. Y vemos la demostración práctica de la fe de Abraham acá en el capítulo 22 de Génesis. Una demostración práctica. Abraham seguramente no fue el mismo después de ese suceso. Por eso dice que su fe fue perfeccionada. Ahora, si nosotros decimos tener fe y no lo manifestamos en nuestras vidas, esa fe que decimos tener, ¿puede ser perfeccionada? No. Qué importante es que podamos ser, como Abraham, amigos de Dios. Y dice Juan capítulo 15, el Señor dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis acción lo que yo mando. Hay una entrega al Señor. Ahora vamos a ver el ejemplo que pone sobre Rahab.
Rahab, ustedes saben que era una ramera, que no era judía, sino que era gentil. El primer ejemplo que pone Santiago es sobre Abraham. En segundo lugar, sobre Rahab. Y es el versículo 25, así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y acá nuevamente nos está diciendo que las obras que ella hizo las justificaron delante de Dios. Sino que primero ella había escuchado del Dios de Israel, de este ejército invicto que estaba ahí acechando a la nación de los filisteos. ¿Dije bien? ¿No era movita? De Jericó. 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 Ella no era del pueblo de Dios, sin embargo, había depositado su fe y su confianza en el único Dios verdadero. Por esa fe en Dios, después obró en consecuencia para recibir a los espías, para estar dispuesta a traicionar a su país por Dios, y demostró una fe genuina. Así que primero estuvo esa fe en Dios, que la movilizó a hacer algo. Fíjense, el que quiere decir que las buenas obras justifican a las personas, acá tanto en Abraham como en Rahab, si le sacamos la fe, ¿qué queda de esas obras? A Abraham lo vemos como un asesino, ¿o no? ¿No estaba dispuesto a matar a su hijo? ¿Sí? Y a Rahab, ¿cómo la vemos? Como una traidora a su país. O sea que acá cae también la idea de que si sacamos la fe, las obras pueden justificar. No está hablando de eso. Está hablando de que la obra es un reflejo de la fe, es un fruto de la fe. Eran obras vitales. Y lo que vemos también en la vida de Abraham y en la vida de Rahab, que la fe requiere pagar un costo. Requiere pagar un costo en cada uno de nosotros. Y la pregunta para cerrar en esta noche que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. En primer lugar, ¿estoy dispuesto como Abraham a ofrecer lo más querido en mi vida a Dios? ¿Estoy dispuesto como Abraham a ofrecer lo más querido en mi vida a Dios? Y la segunda pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿estoy dispuesto como Rahab a ser traidor para el mundo pero ser leal a Cristo? ¿Sí? Llevémonos estas dos preguntas en nuestro corazón y que podamos estar dispuestos cada uno de nosotros a orar en consecuencia de lo que decimos tener y creer. Somos hijos de Dios, por la fe hemos sido justificados, nos hemos apropiado de esa gracia que Dios nos ha ofrecido, de ese regalo de Dios. Somos sus hijos, entonces no estemos paralizados, tenemos que accionar. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y si hay algo que esta pandemia y el aislamiento ha generado en muchos cristianos, es estar paralizados. Les ha generado una apatía, un desgano, un enfriamiento, un desinterés por la obra de Dios, una falta de compromiso, dejar de congregarse, de servir, de obedecer. Y hermanos y hermanas, tenemos que saber que el Señor viene en breve, que tu fe te lleve a la acción. Dice el Señor cuando ora allí en Juan 17:21, y vamos a terminar con este versículo, Juan capítulo 17 y versículo 21. Para que todos, está hablando de la iglesia del Señor, los que iban a creer, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Queremos que el mundo crea? No podemos estar paralizados. Si somos hijos de Dios, debemos como iglesia estar unidos y obrando para que otros conozcan también el Evangelio. Recién se anunciaba, ¿no?, que el jueves que viene vamos a tener una reunión, podríamos llamarla de organización, una reunión de servicio, donde vamos a comprometernos y juntos a soñar y a pensar lo que el Señor tiene preparado para nosotros en este año. Pero el Señor necesita de cada uno de nosotros. Necesita que realmente llevemos a la obra lo que decimos tener en nuestro corazón. Somos sus hijos, no nos quedemos paralizados.
Que la fe nos lleve a la acción, que la fe nos lleve a amar a nuestro prójimo, a compartirles el Evangelio, a ver la necesidad del que tengo al lado y tenderle una mano, ayudarlo. Miremos la vida de Jesús, de los discípulos en los Evangelios. Era constantemente estar en servicio por los demás. ¿Qué dijo Jesús? Yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Yo sé que el enemigo es muy astuto y a veces quiere paralizarnos, conformarnos a una vida tibia, mediocre, a que nos dé lo mismo congregarnos que no congregarnos, a que nos dé lo mismo estar ofrendando, estar sirviendo o no hacerlo. No caigamos en esa trampa. Son los últimos tiempos, el Señor viene pronto. Y sabemos que la palabra también habla, ¿no?, de una apostasía que se va a manifestar en los últimos tiempos. Un rechazo, una negación a la fe. Que eso no nos atrape a nosotros. Que como genuinos hijos de Dios, si tenemos una fe verdadera en el Señor, si somos sus hijos, eso nos movilice a la acción. Y en este 2021 podamos servir al Señor de todo corazón. Y su nombre pueda ser levantado en alto aquí en esta iglesia en Villa Angostura. Y muchos conozcan a Jesús como su único y suficiente Salvador. Que Dios te bendiga. Muy bien. Damos gracias a Dios por su palabra, por su consejo.